Buenos días, triadictos. Estáis escuchando el episodio 53 de Triatlón y otras drogas, el podcast donde hablamos sobre triatlón, entrenamiento, nutrición, material y todo lo relacionado con este apasionante mundo. Porque no hay nada que guste más a un triatleta que hablar de triatlón. ¿Y quién hace posible esto? Pues como siempre, Edu Vela de Motivacional.es y un servidor Seba Abril de hilandofino.net. Así que sin dar más vueltas, pues paso a saludar a Edu. Edu, ¿qué tal? Buenos días, tío, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Sebas. Pues nada, aquí estamos, chaval. Felices fiestas, ¿no? Porque ya sí que podemos decir que estamos en Navidad, ¿no? Eso, felices fiestas. Así que hoy es Nochebuena, lo subiremos el miércoles, pero bueno, ahora pasaremos Navidad, así que para ti y para todos los que nos escuchan, que pasen unas buenas vacaciones, una buena fiesta y no se chispen mucho, que es lo más importante. Bueno, para algunos lo más importante es justo eso. Sí, pues yo Bueno, estuve el sábado, estuve de cena con unos compañeros de trabajo y me crucé con un par de pupilos que no me vieron, pero dije, la leche, mira este cómo va de bien. bueno, al final lo importante es lo que hagas entre 31 de enero de diciembre y el 24 de diciembre, no del Ya, 24 de diciembre al 31 de enero. Así que, bueno, correcto, estas no pa. semanas se permiten cosas. Se permite. Pues se puede hacer cositas, se puede hacer cositas. Sí, sí. Bueno, entonces, cómo ha ido el fin de semana, esta semana? ¿Qué has estado Bien, haciendo? bien, bueno, poca cosa, la verdad. Bueno, he podido entrenar algo más. Estaba ahí organizando, bueno, una charla coloquio a finales de enero sobre el triatlón que voy a dar en una clínica. Muy bien. Y poco más, la verdad. ¿Y tú qué? Pues nada, yo he estado entrenando algo, no mucho, pero sí que estoy entrenando algo. Estoy probando a hacer un descanso más activo de lo normal, voy a descansar 3 semanas y lo que estoy probando es a meter pequeños estímulos muy intensos en días muy alternos, ¿sabes? Sobre todo a pie, Ujú. para ver qué tal respondo, porque claro, el 19 tenemos a China y tampoco quiero ir allí pues demasiado corto de forma. Entonces, pero, bueno, estoy intentando no perder demasiado, descansar, que el cuerpo se recupere y estoy probando a hacer ese descanso un poco activo. A ver si me da resultado ya. Ya os contaré el experimento cómo Cómo? funciona. Sí, sí, Bueno, sí. has estado haciendo cosas, entonces, cosas cuando entrenabas trail, salías en bici con los chavales, ¿no? Sí, no, pero hablo sobre todo a pie. Sí, no, en bici no he dejado de montar en bici. He estado haciendo unas 4 horas semanales de bici aproximadamente. Y luego también estuve metiendo un poco de volumen en bici al principio de la preparación para el trail. Así que, a ver, en bici tampoco creo que esté demasiado mal. Pero me preocupa sobre todo el cambio de correr a pie muy rápido a montarme en la bici y tener que rendir en bici, Sí, ¿sabes? sí. Eso es lo que más me preocupa. Ujú. Pero bueno, nada, empezaré a darle algo de caña ahora en enero y a ver qué tal sale ese triatlón o ese duatlón de la China. Muy bien, chaval, pues nada, ahí nos veremos, otra vez, Sí, sí, otro año más. claro, claro. Y nada, y ya está. Y bueno, y hoy he publicado el plan, el segundo mesociclo del plan de media distancia que estoy preparando para la academia, así que lo Sí, dejo ahí por si alguien está interesado muy en bien. engancharse al plan, pues que entre en mi página y le eche un vistacillo. Pues Y nada, perfecto. ¿algo más por ahí que No, destacar, Edu? yo creo que ya podemos dar paso a la segunda parte de la entrevista de Pablo y Sí. seguir con lo nuestro. Por cierto, el feedback muy bueno, ¿eh? Me está llegando amigos que no lo han escuchado y tal, y el feedback de la entrevista está siendo bastante bueno. Así que nada, esperemos que os guste esta segunda parte. Muy bien, chaval, pues venga, métela. Venga. Bueno, muy bien. Pues nada, la siguiente pregunta va relacionada también con los test de valoración y demás. Sobre la zona de entrenamiento hay muchas nomenclaturas. ¿Qué zona de entrenamiento trabajas y cómo las calculas? Bueno, se habla un poco de la carrera, de la bicicleta ya y la natación, pero bueno, más o menos para que le des el último toque. Pues, a ver, en cuanto a los test o en cuanto a las zonas, yo intento ser lo más sencillo posible. Sé que hay entrenadores, y esto siempre me echa unas risas con Harry, porque sí Mm, que hay entrenadores que son mucho más complejos y intentan complicar todo para dar mayor exactitud, pero yo utilizo en 5 zonas, tanto en natación, en bici o en carrera a pie. Es verdad que son diferentes. En bici utilizamos de Z1 a Z5, en carrera a pie de R1 a R5 y de natación de AE1 a AE5.
muy sencillo. ¿Para qué? Porque buscamos al fin y al cabo que el pupilo entienda lo que está haciendo. Es decir, si yo te pongo que tú hagas esto en Z2B, pues obligo a la persona que esté pendiente de que es ese Z2B, pues a lo mejor ya es más complicado hacer franjas de 5, de 3, de 8 segundos, cuando a lo mejor la diferencia de sustrato energético, por ejemplo, que están utilizando no es tanto. Entonces, intentamos 5 zonas. Es verdad que en natación, por ejemplo, pues está muy de moda utilizar 7 zonas. Es verdad que están la gente intentando, pues eso, que al final todo sea lo más exacto posible, pero yo intento que los pupilos y la gente, al final los triatletas de nuestro club aprendan sobre todo unas cosas mínimas, que no se agobien, que sean capaces. Yo, por ejemplo, últimamente no les dejo salir a entrenar si no saben qué zonas tiene que trabajar. Como el entreno está prescrito antes, yo siempre les digo, bueno, tenemos que hacer esto, a ver qué zona es la que tienes que trabajar, y todo el mundo se tiene que saber su zona. Cuanto más complicado sea ello, Claro. más difícil es que Claro. comprendan lo que están haciendo, qué objetivo tienen, qué están trabajando. Y creo que al final las complejidades no las quedamos nosotros, y a ellos se lo tenemos que dar lo más fácil o mascado que se dice posible, para que ellos al fin y al cabo comprendan lo que están realizando. No me sirve de nada al fin y al cabo que estén saliendo a entrenar y que les diga tenéis que ir a 4 o 10 si no saben por qué o qué están trabajando en ese momento. Entonces, este año, por ejemplo, hice una pequeña reunión a principio de temporada para que entendieran un poco por qué se trabaja cada zona o qué estamos pretendiendo. Yo, por ejemplo, soy muy partidario de las 15, 16 microciclos que hago de pretemporada, donde en ningún momento tocan nada que no sea técnica. Es decir, ellos ahora mismo están haciendo pues 4.000, 4.500 metros y solo hacen técnica. En ningún momento hacen ni un toque de aero 1, ni aero 2, ni aero 3. Es decir, la condición física no la trabajan. Y sin embargo mejoran el rendimiento con respecto a las otras semanas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es adaptación al medio. No estamos buscando otra cosa. Estamos buscando que al final seamos más hidrodinámicos, y eso también nos da una mejora sin necesidad de estar tocando zonas. Por lo que, y con esto termino esta pregunta, al final ahí está bastante de moda en el trabajo de fuerza, que también es fundamental, la percepción del esfuerzo, que me parece que ahora queréis que hablamos un poquito. Sí, sí. Pero al final es saber aplicarlo. Si la clave está en que ellos sean capaces de entender lo que están haciendo. Y si el clásico test de una RM se lo hace más fácil que la percepción del esfuerzo, pues a lo mejor también les sirve. Es decir, al final tenemos que ir a lo práctico y a lo que ellos sean capaces de entender, partiendo de la base de que ninguno es profesional y de que cada uno tiene 1000 cosas en la cabeza, y que al final el entrenamiento es una parte que les saca de la rutina, no algo que les obliga a tener una ansiedad o algo que les quite el sueño una hora, sino que sea algo que les reporte un beneficio personal. Sí, correcto, correcto. Hacerlo sencillo, yo creo que tienes toda la razón. Hablando de eso un poco, como has dicho, de las 7 zonas de agua, y bueno, yo te lo comenté a ti, Seba, de Antonio Navarro, que exponía, no sé si lo has visto, Pablo, en la foto esa que pone todas las zonas. Yo creo que a nivel de alto rendimiento sí se puede dar. ¿Por qué? Porque el deportista vive de eso. Entonces, eso se lo tiene que saber como el Padre Nuestro. Pero un deportista amateur, como has dicho, diferenciar ya zonas de velocidad pues SP1, como lo llama él, o SP2, trabajo en tolerancia tolerancia 1, eso es una locura para mí, una forma de pensar para una persona, como dices tú, que a lo mejor que ha salido de trabajar 8 horas en una, yo qué sé, cargando cajas, le vas a poner a que se aprenda 30.000 zonas. Yo creo que es mejor hacerlo como dices tú, sencillo y a correr, vamos. Eso tengo claro. Yo estoy contigo, la verdad. No, y que tienen que disfrutar con lo que hacen, y no pueden estar agobiados con un texto que no entienden, lleno de símbolos que no entienden, diciendo cosas que no entienden. Porque al final a ese deportista lo que le está llevando es al caos, y a partir de ahí no va a salir nada bueno. Entonces más vale que nosotros, a la hora de prescribir el ejercicio que tienen que realizar, tiremos más de literatura y menos de acortamiento de palabras, aunque a veces sea complicado, y que hagamos un buen proceso de explicación de lo que estamos pudiendo, de lo que estamos diciendo, a que el pupilo o el triatleta o el deportista deje de hacer determinadas cosas por no entender lo que tiene que hacer.
Sí, yo he tomado la determinación que la gente que empieza de muy iniciación no trabajar por zona y trabajar más por nomenclatura de hacerlo fuerte, medio. Yo creo que en ese sentido la gente entiende mucho más que si le empiezas a poner Z1, Z2, le dices, venga, ligero, cómodo, fácil. Entonces la gente ya, pues a poco va cogiendo la dinámica y a partir de dar el salto ya un poquito más al trabajo un poco más hilado en el sentido de zonas. Pero sí, yo estoy tomando la determinación de la gente que empieza a hacerlo muy sencillo. Es más, a lo mejor ni poner ni zona ni nada y que solo entrene, como dices tú, que aprendan y que cojas sensación de entrenamiento y poco más. No, al final que aprendan una rutina, que es la clave de Claro, esto. eso es lo más importante, sí, señor. Muy bien. Bueno, la siguiente pregunta va bastante relacionada con la anterior. Hablamos de la percepción de esfuerzo y qué opinas tú. Si crees que primero hay que aprender a entrenar por percepción de esfuerzo y luego ya nos controlamos mucho más por ritmo o por zonas más estancadas o viceversa. A ver, yo creo que las dos cosas son compatibles a la vez. Es decir, que la gente vaya teniendo contacto con que un test sirve para calcular una zona, y que esas zonas sirven para trabajar una determinada eh, ritmo de entrenamiento y que ese ritmo de entrenamiento tiene un objetivo, pues tanto puede ser de fuerza como de sustrato energético que estamos trabajando, como puede ser de capacidad pulmonar, de lo que vayamos buscando en ese momento. Eso nos va a permitir que la gente vaya teniendo conciencia de que esto es algo más importante o más complejo de lo que ellos se creían en un principio. Pero a la vez es a lo que íbamos. Tienen que entender que es lo que les estás pidiendo. Entonces, si no tenemos la capacidad de hacer un buen feedback, que en muchas ocasiones nos ocurre, es decir, yo lo que estaba comentando antes con la empresa tan grande, cuando tenía tantos pupilos, la gente la tenía, ha llegado un momento que el feedback que tú vas teniendo con la gente, es decir, la respuesta que ellos te dan a lo que tú les mandas, al final cada vez era menor. ¿Por qué? Porque al final el tiempo del que tú dispones como entrenador es menor. Si quieres mantener unos mínimos de calidad, tienes que estar pendiente de ello. ¿De acuerdo? Entonces, si no eres capaz de mantener un buen feedback, más vale que ellos entiendan lo que están haciendo a que tú le pongas una zona compleja. Así que yo pienso que las dos cosas pueden ser correctas. Es decir, percepción del esfuerzo y una zona sobre la que están trabajando. Si ellos son capaces de entender, esto al final es como me pasa con los niños. Los niños empiezan y piden, ¿cuántos largos hacemos? El objetivo es, siempre les contesto en metros, pero siempre les digo después los largos que son. Es decir, ¿para qué? Para que ellos piensen un poco, pues yo creo que estos son, pero al final esa transformación para que el día de mañana yo les diga que son 1000 metros o 300 metros y no estén pensando, ¿pues eso cuántos largos son? Eso es algo que se tiene que dar a la vez. Es decir, que ellos vayan entendiendo que 12 largos son 300 metros. Si en una piscina 25, claro. Sí. Eso hay que dárselo a ellos y les tenemos que decir, no, son 300 metros. Y decir, ahí va, espérate que piense. Y luego me dicen, no, esos son 12 largos, ¿no? Sí. Y poco a poco, pues ese proceso es igual. Porque al final lo que buscamos es que la percepción del esfuerzo se asemeje a la zona determinada que estamos haciendo. Yo recuerdo hace mucho tiempo que el umbral aeróbico siempre se trabajaba porque era el momento en el que tú ibas corriendo y podías hablar con tu compañero. En el momento que dejabas de poder hablar tranquilamente con tu compañero mientras corrías, es porque el umbral aeróbico ya lo habías superado. Entonces quería decir que había un momento donde empezabas a trabajar un poquito más de lactato y ya no te permitía hablar con facilidad. Sí. Es decir, al final son pequeños truquitos o cosas que tú vas adquiriendo y que le puedes hacer más fácil a tu pupilo, pero eso no es incompatible con decir, esto es R1 o esto es justo el cambio entre R1 y R2. Es decir, que al final nosotros lo que somos es profesores de la educación física. No somos meras máquinas de mandar dictatorialmente un entrenamiento. Claro, y luego hay gente que quiere lo contrario, quiere que tú le mandes exactamente la intensidad que tiene que ir sin pensar en percepción del esfuerzo y sin pensar en lo que has comentado, por ejemplo, del test del habla. Y yo intento hacerlo justo lo que tú dices, lo contrario. Yo he tenido deportistas que me han llegado diciéndome, no, tú dime las pulsaciones que yo tengo que ir y ya está. Digo, no, pero es que no se trata de las pulsaciones que tengas que ir, se trata de que tú entiendas que si quieres trabajar en zona 2 o en aeróbico ligero o como quieras llamarlo, pues tienes que sentir esto, tienes que notar esto otro, tienes que ir a una percepción de esfuerzo de tal a tal aproximadamente. Entonces, también pues cambiarle un poco la mentalidad a la gente en
en ese aspecto. Y sobre lo que has comentado de la percepción de esfuerzo, claro, al final la percepción de esfuerzo va asociada a una zona. Cada zona de entrenamiento tiene su percepción de esfuerzo asociada. Entonces, no es que vayan una cosa por un lado y otro por otro, es que van ligado. Es que una percepción de esfuerzo de 3 a 5, pues a lo mejor se corresponde con una zona 3, por ejemplo. Y por último, me acuerdo yo cuando estaba en Granada estudiando que había un ciclista que llevaba la escala de percepción de esfuerzo de Borg pegada en el cuadro de la bici para cuando hiciera serie ir, claro, es que la percepción de esfuerzo se entrena, entonces ir asociando la intensidad que llevaba con un determinado nivel de esa percepción de esfuerzo y la llevaba pegada en lo que es en el cuadro encima del tubo horizontal para verla, ¿sabes? Que Cipollini se ponía la foto de Pamela Anderson y este se ponía la de la zona de entrenamiento, la de la percepción de esfuerzo, ¿sabes? No, al final está claro que una cosa va unida a la otra y la percepción de esfuerzo es algo, cuando era más complicado, sobre todo medir el pulso, o en épocas anteriores es más difícil. Ahora mismo es verdad que tenemos una gran capacidad de obtener datos, luego de obtener... yo ahora mismo encuentro pupilos que me están hablando de cuántos pasos por minuto están dando corriendo, si tienen que mejorar, todo el mundo llegando a los 180 objetivos. Sí, sí. Es decir, hay mucha obsesión por el dato, sin un claro saber si eso está bien o mal. Es decir, a lo mejor tú tienes una amplitud muy grande y tú con 175 vas a ir mejor que con 180. Y al final lo que nosotros tenemos que intentar es, sobre todo, enfocar a esa persona que quiere un dato y quiere solo medirse matemáticamente a que entienda que esto tú vas a... Y es un poco lo que quería hablar ahora un poquito después, si podemos. Tú entrenas, tú haces una serie de rendimientos, de entrenamientos, objetivos, todo, y luego llega el día de la competición y todos esos datos objetivos no son los que tú querías. Es decir, no sale lo que tú quieres que salga. Entonces, es más importante que tú vayas aprendiendo cómo es el proceso y cómo vas haciendo poquito a poco las cosas, a que tú todos los días vayas, entrenes, hagas tu entreno y digas, ¡buah, soy una máquina! Porque no estás entendiendo una parte muy importante de esto del deporte, que es enfocarlo de manera que tú consigas abstraerte de la parte importante de solo rendimiento, y sino conseguir una parte deportiva que te permita conseguir disfrutar de ese proceso lo mejor posible. Y para que buscamos sobre todo que ese deportista sepa sus zonas, pero sepa que lo está haciendo bien, que tenga sus refuerzos positivos y que al final el proceso le lleve al éxito y no que el éxito sea el único objetivo. Claro. Correcto. Luego, sobre lo de lo que has comentado del test del habla, yo recuerdo, lo que pasa es que yo ese artículo no sé ni dónde lo tengo ni nada, pero sé que había un estudio científico que asociaba, bueno, habrá seguramente más de uno, que asociaba el test del habla con cada zona de entrenamiento y que estaba demostrado científicamente que tus zonas de entrenamiento cambiaban, pero tu percepción de esfuerzo asociada a ese test del habla no se modificaba. Entonces era una forma interesantísima de controlar el esfuerzo a través de si podías hablar o no con un compañero, ¿sabes? No, está claro, o sea, que al final nosotros no somos máquinas y al final si podemos ir hablando o si podemos ir haciendo un trabajo técnico. A mí me alucina la gente que intenta hacer trabajo técnico a intensidades altas. O sea, es imposible. Porque al final el trabajo técnico se tiene que hacer despacio, se tiene que hacer con tranquilidad, se tiene que hacer bien. ¿Para qué? Para que puedas transferirlo. Porque al final, si tú pretendes llevarlo todo a cabo, es imposible. Es decir, si tú pretendes hablar como el test del habla a intensidades altas, no lo consigues. No se puede. ¿Por qué? Porque al final tenemos una serie de condicionantes en el rendimiento deportivo. Sí, yo creo que tienes toda la razón, macho. Bueno, seguimos. ¿Me oyes bien o qué? ¿Sí, no? Sí. Ah, vale. Bueno, la siguiente pregunta es: el triatlón con drafting es un deporte con ciertas ocasiones muy táctico, ¿no? Sobre todo a nivel de empezar a subir o a emparejarse con otros deportistas. ¿Entrenas eso con tus deportistas? Es decir, ¿entrenas la táctica en el triatlón? A ver, para mí la táctica en el triatlón es una de las cosas más importantes que existe. Yo
A mí me ocurre una cosa muy curiosa y es que yo tengo mucha gente, o incluso yo a nivel deportivo, ya no como entrenador, que en piscina, por ejemplo, hacen mucho mejores tiempos que yo. Podría poner ejemplos que casi todo el mundo conoce de la zona de Murcia, o gente que en piscina se desenvuelve mucho casi mejor que yo, hace mejores tiempos. Sin embargo, luego llegan a una competición o a un triatlón y siempre me dicen, Pablo, es que has salido delante mía, ¿cómo lo has hecho? Al final es muy importante, y esto yo recuerdo a César Hernández hace mucho tiempo, estar antes del triatlón viendo cómo iban las corrientes. Recuerdo a gente viendo cómo sopla el viento para ver cómo va a ser la bici después. Es decir, no puedo llegar a un triatlón o a una prueba con la hora pegada, haciéndolo todo a prisa y sin leer un poquito la prueba antes. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, siempre que podamos, intentamos hacer calentamiento del circuito completo de la natación. Es decir, si son 750 metros o si son 1500 en 2 vueltas, damos una vuelta a 750 metros. ¿Por qué? Porque en cada boya es importante tomar referencias, es ver hacia dónde tienes que ir y no dudar de si me voy un poco más hacia un lado, me voy hacia el otro. Es saber quién son la gente que tú le quieres seguir pies y poder seguírselos. Es intentar leer un poquito hacia qué lado voy a ir más cómodo. Yo, por ejemplo, bueno, desde los 17 años se me salió el hombro izquierdo y yo, por ejemplo, siempre intento, si la boya es a derechas, tomarla por fuera, y si es a izquierdas intento tomarla por el interior. Todo eso depende de la posición de la salida, depende de una serie de características que todo el mundo debe tener planteado, y si tú no lo planteas antes de una prueba, es muy difícil que luego esa prueba te salga con éxito, y al final le vas a echar la culpa, que es un poco lo que hablaba con Sebas antes de comenzar la entrevista. Le vas a echar la culpa a que tu rendimiento no es bueno, o a que tus entrenamientos no han sido buenos, o a que sería dormido mal, o a cualquier otra excusa, mientras que el problema seguramente ha sido táctico. Eso me ocurre, por ejemplo, también en las carreras a pies de los triatlones. Yo veo a todo el mundo que a lo mejor está capacitado, no sé, por ejemplo, pues para correr a 3:45 un 5000 después de la bici, y salen a 3:20. Estamos hablando de que al final, esto está bastante estudiado últimamente en la distancia Ironman por el tema del pacing y marcar mucho las zonas y tener un buen plan estratégico, pero esto es igual. Es decir, si tú no vas a ser capaz, si tú estás capacitado para hacer un 5000 a 3:45, ese día es tu día, vas a correr a 3:38, pero nunca vas a correr a 3:20. Claro. Entonces, es un error de base no ser capaz de entender cómo tienes que competir. Y ahí es donde creo que como entrenadores hay mucho trabajo por hacer y mucho trabajo donde conseguir que esos deportistas avancen. Porque al final yo estoy hinchado a ver gente con rendimientos superiores al resultado que obtienen luego al final, poniendo excusas que no son reales. ¿Por qué? Porque al final es más fácil echarle la culpa a otra cosa, a que tú has salido muy rápido porque se han puesto a animarte la gente que estaba de público, tú te has venido arriba, has perdido la cabeza y no has controlado. Porque al final eso, si tú empiezas a 3:20, seguramente acabes teniendo miles a 4:15. Claro, porque revientas como un cochino. Y esto a nivel de niño, a nivel cadete, a nivel infantil, pues bueno, esto es máximo exponente todavía más. Efectivamente. Este año, por ejemplo, uno de los juniors que entramos, que hizo el decimotercero severo, me parece, él salió, hicimos un buen planteamiento. Él siempre ha salido a competir como pollo sin cabeza, y sin embargo hicimos un planteamiento todo estructurado, donde él tenía que saber cómo hacer en cada momento y saber lo que tenía que hacer, y su prueba fue, vamos, el 13º de España, hablando de una persona que el año anterior, teniendo unas condiciones físicas similares, ni siquiera terminó el triatlón. Entonces, estás hablando de que él en cada momento sabía que él tenía en bici, que es muy fuerte en bici, tenía que tirar los 2 primeros kilómetros, a partir del segundo pedir relevos, pero los 2 primeros kilómetros los tenía que tirar él, porque es un chaval que puede ponerse a 42, 43 durante 2, 3, 4 kilómetros, pero no tiene que colapsarse, porque como se colapse ya no tiene retorno, es decir, ya no va a recuperar. Y en carrera a pie lo mismo, es decir, él todo el rato iba trabajando el ritmo que sabía que podía ir. ¿Qué ocurre? Que si tú no vas con la sensación de facilidad al principio, sí, todos hemos visto a Alistair Crowley, ya, pero también hemos visto cómo han acabado en determinadas ocasiones que no han sido capaces de prever que su cuerpo no estaba capacitado para ello. Entonces,
¿Tenemos que salir rápido en determinados momentos? Sí, pero siempre dentro de unos mínimos. Es decir, ahora empezará dentro de poquito la temporada de Duathlon y veremos que sale el primer 5.000, sale la gente corriendo y todo el mundo parece que va a hacer 15 minutos en el 5.000 o menos. Y sin embargo, solo hay 4 que se acerquen a esos 15 minutos. Exactamente. Pues eso es un fallo de los entrenadores, que no somos capaces de hacerles ver que su rendimiento no está capacitado para ello y que sus capacidades son esta y que su ritmo de salida tiene que ser este y tienen que aprender a entender hasta dónde pueden llegar. Pero yo ahí, por ejemplo, no pienso que sea fallo del entrenador. Hombre, fallo del entrenador si nunca se lo has dicho. Pero es que yo he tenido deportistas que por activa y por pasiva se lo he comentado eso y es que no hay tu tía, es que no hay manera, es imposible. Ellos siguen saliendo igual o siguen haciendo la misma conducta que les lleva al mismo sitio siempre. Y la verdad que y es que ya no sé ni qué camino coger con ese tipo de personas. Pues ahí es donde nosotros tenemos que trabajar. Ahí, eso es el ejemplo. Es decir, ahí yo he puesto el ejemplo de Severo luego si algún día lo escucha me matará, pero porque él es una persona que hasta ese día no se había dado cuenta de lo importante que era eso. Y ese día decidió hacerme caso. ¿Por qué? Porque llevaba ya tantas derrotas personales que su siguiente objetivo que era dejar esto. Porque al final llega un momento que el cuerpo tú estás entrenando, tú estás poniendo todo de tu parte, pero no tienes los resultados que tú quieres. Al final, ¿qué ocurre? Pues que es muy fácil abandonar. ¿Por qué? Porque dices, no valgo para esto. No. O sea, la capacidad nuestra tiene que ser de hacerle entender a esa persona que si hay un plan y cumples con ello, es mucho más fácil llegar al objetivo que si tú no cumples con ese plan. Y para eso todo el mundo tiene que tener su plan, tanto dicho por el entrenador o porque el entrenador haya sido capaz de hacer a esa persona autónoma para entender eso. Que es lo que hablábamos al principio. Exactamente. Que tú vayas a un triatlón y veas que está soplando viento de levante y sepas que es súper importante salir con determinada persona en bici porque esa persona va a tirar, tú le vas a poder dar 3 relevos y os vais a cargar a la mitad de los que van a salir con vosotros en bici. Y eso lo dice una persona que lleva chupando rueda en triatlones desde hace 15 años. Pero con mi rendimiento es decir, yo sé hasta donde he llegado o hasta donde llego yo conmigo mismo y yo intento sacar el máximo rendimiento a lo que yo puedo tener. Claro. Eso es lo mismo que intento aplicar con el resto de deportistas. Claro. Y luego no hemos hablado en el tema táctico de las transiciones, sobre todo la primera. La primera transición es que es importantísimo hacerla rápida, entrenarla. Yo el otro día hablando con un deportista, con un duatleta, que pierde, se obsesiona, bueno, como me escuche me va a matar a mí también, no voy a decir el nombre, se obsesiona entre comillas, se obsesiona en hacer muchísimo trabajo de calidad a pie, que va muy bien, para correr a 3.20, cuando luego en la transición se queda y va con gente que corre a 3.35. Digo, si es que no te hace falta ni siquiera entrenar la carrera a pie, va a correr a 3.35 sin entrenar la transición, y yo siempre estoy recalcándole eso, pero bueno, poquito a poco... Pero es que esto no que sea a nivel popular, es que esto a nivel nacional. El otro día yo les ponía un ejemplo a los chavales del club, donde les enseñé el vídeo de los relevos, de hecho lo podéis ver en YouTube, el vídeo de los relevos mixtos que se hicieron en Sevilla, donde Pablo da Pena sale del agua con una diferencia bastante alta. Estamos hablando de que sale del agua o sea, empieza en la natación con respecto a Ignacio González, que mira, Ignacio González es bastante bueno, y sale por delante del agua pues unos 10 segunditos y justo Ignacio González hace una muy buena natación, llega al pontón solo con 5 o 6 segundos, corre un montón y llega casi a 3 segundos de Pablo da Pena al coger la bici, y llega Pablo da Pena y deja el dorsal puesto para correr con las zapatillas, coge su bici y Ignacio González decide ponerse el dorsal en la bici. ¿Qué ocurre? Que ese espacio de apenas 3 segundos se convierte en 7 segundos. Pero es que no cogerle la rueda a Pablo da Pena supone en la T2 40 segundos. Claro. Y estamos hablando de un top mundial que como Ignacio González, que viene a hacer puestazos, de ganar la Copa Europa en Holten y de hacer cosas que si tú no las has previsto o que si tú tienes una táctica premeditada, lo más importante en ese momento era coger la rueda. Y de hecho se ve, que esto lo discuto yo mucho con mis deportistas, se ve como da Pena no pone porque todos están empeñados últimamente en meter de primeras los pies en las zapatillas, algo que yo no paro de insistir en que para mí es un error, porque lo más importante es coger una velocidad de crucero, sea como si quieres ir corriendo a ese nivel y subirte en la bici para mantener esa velocidad,
pero lo importante es mantener esa velocidad. Se ve como da pena, no pisa, no mete los pies, pero pisa encima de las zapatillas y cuando ve que el hueco que ha abierto ya es suficiente, entonces la mete. Aunque haya pasado 1,5 kilómetros. Estamos hablando de una prueba super sprint. Pero para una persona mucho más rápido que el día anterior la había ganado, como era Ignacio González a palo da pena, pierde la prueba por una T1 mala. Y eso es lo que hay que conseguir, que a nivel nacional todavía se ocurre conseguir que nuestros pupilos, por lo menos en eso, nos regalen tiempo. Y eso se hace así. Es decir, viendo que, por ejemplo, el cambio de normativo hace que el dorsal ahora se pueda usar solo para correr, viendo que, por ejemplo, las gafas de sol vayan en el casco o vayan, por ejemplo, en el cuadro, que hay gente que se las está poniendo en el cuadro y se las pone luego cuando puede. Es decir, intentando optimizar todo ese tipo de tiempo, que yo me acuerdo que hace mucho tiempo yo veía a Raya en Fuente Álamo y le hacía a mi madre que le grabara en vídeo para ver cómo hacía las transiciones. Sí. Pues todo eso que yo hace 15 años por mí mismo iba intentando aprender es lo que poco a poco nosotros tenemos que intentar ir inculcando. Que al final las transiciones tienen que ser una parte muy importante de este deporte, pero a la vez no solo en parte física de bajarnos a correr rápido después de la bici, sino la parte táctica y técnica de la propia transición, es decir, automatizar los gestos, planificar dónde tenemos la bici, planificar cómo queremos hacer la transición, planificar a quién queremos cogerle rueda. Eso es súper importante. Es decir, tenemos que saber ir a un triatlón sabiendo que de estas las personas con las que suelo competir, esta y esta son las que me interesan no perder su rueda. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir que luego el triatlón nos dé éxito o no. Yo me acuerdo de haber muchísimas veces haber cogido a Ramón Repinge y haber ido nadando más despacito para tenerlo controlado desde primeras. Y te estoy hablando de hace 10 años o 12 años. Sí, pero yo ya sabía cómo es lo que quería hacer y eso es lo que tenemos que intentar buscar. Que la transición es súper importante, pero además para buscar a quien queremos seguir. Claro, que este año me pasó. Claro, este año, por ejemplo, me pasó un caso curioso a mí, que fue en Pilar de la Horadada, que Gomar iba esperando a Ferrando y yo nadé con ellos, no nadé más rápido en Pilar de la Horadada, nadé ya al ritmo para intentar seguirles. Es verdad que hice la transición rápido con ellos, nos fuimos los tres, pero no conseguí seguirles. Pero la táctica estaba bien escrita, es decir, si llega a ser un poco menos duro el repecho, yo de tener un pelín más de condición física, en vez de quedarme arriba del todo, a lo mejor hubiera podido aguantar con ellos y habría bajado entre los 5 primeros. Pues eso es tácticamente lo que tenemos que ver antes de una prueba. Que no podemos ser un pollo sin cabeza, como hoy en día está un poco de moda por Blumefeld o por... Al final tenemos que aprender de Blumefeld, que sí, que está muy bien ir a siempre a tope, pero luego la marca mola. Claro. Entonces, a lo mejor hay cosas que tiene que trabajar tácticamente Blumefeld. Claro que sí. Sí, que lo bonito del triatlón... Bueno, dice Pilar, pero era en Orihuela. Has dicho Pilar, pero era en Orihuela, sí, ¿no? El de Orihuela. Claro. Muy bien. Lo bonito también del triatlón con drafting es eso, que no es solo desempeñar un rendimiento lo máximo posible durante toda la prueba, sino que hay otros condicionantes. Bueno. Aparte, hablando ya para acabar, dentro de la misma prueba, luego tendrás que tener subestrategias, ¿vale? Porque luego, pues, como dices tú, no te sale bien lo que tú planificaste para salir con Gomar, pero a lo mejor viene un grupo por detrás que es fuerte en bici, también puede a lo mejor ayudarte a enganchar, ¿no? Entonces a lo mejor dices tú, bueno, no he podido enganchar, voy a recuperar porque a lo mejor viene por detrás, yo qué sé, una persona que yo sé que en el ciclismo puede coger otra vez rueda, voy a recuperar bien para poder engancharme a ese para que me lleve hacia adelante, en lugar de desgastarme yo y tirar yo solo en la bici, ¿no? Dentro de la misma prueba, luego tendrás también sus estrategias que yo creo que pueden ser también muy gratificantes. Sí, al final es un plan B. O sea, tienes que tener... No puedes llegar a una prueba diciendo voy a hacer esto, que de primera no te salga y decir pues me voy a mi casa ya. Claro, es decir, al final el triatlón termina en la línea de meta y tú tienes que intentar hacer el mejor rendimiento posible, pero siempre con un mínimo plan establecido previo a la prueba. No puedes llegar a la prueba diciendo a ver qué viene hoy. Eso es lo que yo intento siempre, que mis deportistas y que la gente de mi club que compites sepa por lo menos hacia dónde tiene que ir su táctica ese día. Claro, muy bien. Bueno, pues vamos ya a ir finalizando esta entrevista. Y bueno, ya para ir concluyendo, hace unos meses ya nos has comentado tú antes eso. Bueno, vimos un vídeo tuyo en redes sociales donde anunciabas que ibas a dejar el entrenamiento online. Ya nos has comentado que estabas entrenando entre 70 y 80 deportistas y que, bueno, eso lo has dejado, entiendo que de golpe, ¿no? Entonces,
Bueno, la pregunta era si sigue entrenando gente online y bueno, entiendo que no, y a qué se debió esa decisión, si nos podría dar un poquito más de detalle acerca de esa decisión que tomaste. Bueno, pues mira, Edu sabe también una parte más, sabe un poco más todavía a lo mejor que tú, porque a Edu también le hice parte un poco de cuando tomé esa decisión. Eh, Resulta que, bueno, como hablaba, el club de triatlón quería un poquito más de tiempo. Al final la empresa, yo siempre he intentado tener unos mínimos de calidad con ella y que al final el que me llamara tuviera la capacidad de poder llamarlo. Pero es verdad que llegaba un momento que estábamos trabajando pues eso, 75, 80 horas semanales, fines de semana donde podía competir pero me volvía trabajando en el ordenador. Mi mujer ha hecho un montón de viajes en el coche conduciendo y yo en el portátil atrás, trabajando, haciendo, a lo mejor volviendo de un triatlón o volviendo de ver a la familia. O, al final, eh, el club hizo un pequeño esfuerzo y por intentar tener mejores condiciones laborales y yo preferí eso. Y intenté que todos los pupilos los que llevaba terminaran sus objetivos, es decir, todos, pues, si su objetivo simplemente era la condición física y estar mejor de salud o lo que fuese, pusimos una fecha más o menos límite y luego a partir de ahí la gente que fue cumpliendo sus objetivos pues tenía a lo mejor un medio Ironman a final de temporada o poco a poco fueron terminando. Y sobre todo lo que buscamos es que al final esto pues es un momento determinado, no sé si el día de mañana retomaré la actividad y al final quiero que la gente pueda por lo menos tener un buen recuerdo de mi paso por su vida como entrenador y conseguir sobre todo que al final lo mínimo, todo lo que he aprendido este tiempo o no he aprendido, les sirva para el futuro seguir haciendo deporte y seguir disfrutando de lo que hacen. Para mí fue un momento muy duro. Es verdad que todo viene por un pequeño ataque de ansiedad, por intentar hacerlo todo y no llegar. Claro, imposible, claro. Claro, y al final, pues, entonces hay que tomar decisiones en la vida. No fue fácil. Es verdad que la empresa la creé, empezó en 2011, empecé entrenando gente justo a 2010. La empresa la creé en 2013 y tenía otros 2 trabajadores conmigo y todo eso. Fue un momento difícil y complicado por la situación, pero al final tenemos que pensar también nosotros como entrenadores en que hay que tener unos mínimos para poder ser felices y no todo es más y más y más y no podemos caer tampoco en el error de dar planificaciones por darlas ni entrenar a la gente sin saber ni siquiera cómo se llaman, porque eso al final lo que nos lleva es a una mala publicidad de nosotros mismos, a un deterioro de nuestra imagen personal, y considero que antes de que llegue esa etapa, que en mi caso iba a llegar dentro de poquito, hay que saber poner un punto y seguido y de momento centrarme en esta etapa del Club de Triatlón Albacete hasta cuando dure y a partir de ahí pues oye, lo mismo vuelvo a abrir la empresa y os llamo para que me hagáis una entrevista para hacerme publicidad. Perfecto, ¿Vale? perfecto, pues aquí estaremos. Oye, ¿y la opción de subcontratar a gente para que te ayudara, no la valoraste en ese momento? El problema es que tú al final quieres que la gente lo haga, la gente quiere, yo intenté formar a 2 personas porque mi objetivo es que esas personas entrenen como yo quiero que se entrenen, no entrenar por entrenar, es decir, eh, al final el que ha hecho un poco de deporte puede entrenar, el que tiene un poco de formación puede entrenar, pero al final mi visión del deporte es algo muy personal y donde si yo intento que la gente que he intentado formar tenga esa visión, pero no la he conseguido, es algo de lo que me tengo que plantear, es decir, cómo ser capaz de transmitir lo que yo quiero hacia mis pupilos para que otras personas sean capaces de transmitir, Sí. si no lo mismo, sí que de forma similar. Y entonces lo que hay que conseguir al final es parar un segundo, abstraerse, buscar una forma objetiva de verlo y el día de mañana, si se volver con garantías de que esa gente va a formar a esa persona igual que puedo formarla yo.
igual que puedes entrenar una persona, decir, al final lo que buscamos es un sello de garantía, decir, pues hilando fino, motivacional, al final que sea un sello donde tanto sea Sebas o Edu o otro entrenador que esté por ese sello de garantía, al final permita que sepa ese pupilo que está siendo llevado con rigor o con unos mínimos de conocimiento y con unas mínimas de experiencia, no como si fuera un McDonald's donde te dan otra hamburguesa igual que le han dado al día anterior. Claro. Y ahí es donde creo que no tenemos que llegar al error de querer más y más. Y eso me hizo dejar de llevar al Club de Alhama, que ahora lleva a Edu. Sí, señor. Y dejar a muchos pupilos donde mis capacidades no eran las mínimas necesarias para poder disfrutar de ellos. Es decir, yo me veía ya en los últimos tiempos entre la espada y la pared para buscar un sábado por la tarde cada mes para poder bajar a Lama, explicarles cómo hacer trabajo de técnica de carrera. Al final tenemos que conseguir tener unos mínimos, disfrutar con lo que hacemos y una vez que tengamos solventado esos mínimos económicos, no buscar más por el mero hecho de buscar más, sino intentar nosotros mejorar en lo que hacemos. Muy bien, señor. Pues importante reflexión, la verdad. Pues nada, Pablo, hemos terminado esta entrevista, que yo no sé cuando la editemos cuánto durará, pero ha sido bastante larga. Y a mí me ha encantado, me ha gustado mucho y ciertamente la verdad que he aprendido y sobre todo también me he dado que a mí lo que me gusta siempre, se lo digo muchas veces a Edu, con esto del podcast lo que me gusta es reflexionar sobre mi propia actividad, sobre cómo estoy haciendo las cosas en base a lo que nos comenta también la gente que viene y la verdad que lo has conseguido. Al final lo que hay que conseguir es que nuestros pupilos disfruten de sus entrenadores y que eso les permita entrenar mejor, conseguir sus objetivos y al fin y al cabo pagar por un servicio que de verdad esté justificado. Porque hay muchas veces que me dices que yo no sé para qué le estoy pagando al entrenador. Normal. Si eres uno más de esos 400 que no saben ni cómo se llama. Claro. Exacto. Me parece muy bien. Pues nada. Bien, chaval, pues nada. Como ya no tienes empresa ni nada de eso, no tendremos que buscarte. Pero bueno, más o menos dinos tu Facebook por si alguien quiere contactar contigo. Sí, en Facebook. El Facebook lo tengo mi nombre completo, Pablo Pérez Matas. Y si queréis el correo electrónico para que alguien quiera contactar, pablotrimatas@gmail.com. Y allí podéis preguntarme cualquier cosa o si tenéis alguna duda de esta entrevista o si estáis en Albacete y queréis un buen grupo de entrenamiento, cualquier cosilla que os pueda ayudar, estaré encantado. Muy bien, chaval. Muy bien, Pablo. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto en alguna carrerita. Sí, dentro de poquito iremos haciendo cosas y ya estamos pensando en ir a los triatlones de abril y mayo dentro de poquito. Y Fuente Álamo, claro. Fuente Álamo. A chupar rueda. Hace bien. Muy bien, chaval. Venga, pues que te vaya bien. Venga, muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, pues nada, ya hemos terminado con esta saga de la entrevista, primera parte y segunda parte en este episodio. Y bueno, yo creo que ha sido una entrevista muy chula, que nos ha dado una visión muy diferente del triatlón, de lo que es el triatlón, de las entrevistas que venimos haciendo hasta ahora. Y nada, y cosas interesantes, cosas más de psicología, aunque ninguno de los tres somos, y bueno, y sobre todo tampoco el entrevistado, ¿no? Pablo tampoco es psicólogo, pero bueno, pero nos ha dado una visión muy interesante de cómo enfocar el triatlón, ¿verdad? Sí, la verdad es que a mí me ha gustado bastante y lo bueno de esto es que podemos empezar a aplicar aspectos que ha dicho él en nuestro día a día y entonces eso también nos va a ayudar a ti y a mí y a todos los que nos escuchan. Exacto, que esa, al fin y al cabo esa es la idea. Bueno, pues ya está, este es el último episodio de este año, ¿eh? Estamos a 24, el siguiente episodio será, 24, cuando lo publiquemos será 26, el siguiente episodio será ya el 2 de enero. Me estoy acordando que no hemos hecho episodio de objetivos y repaso 2018. Si quieres lo podemos hacer en el siguiente. Pues sí, no estaría mal, porque ya para seguir nuestras
nuestra línea, que al final nos hemos quedado un poco así. Este año, verdad, no hemos hecho ninguno, tienes razón. Venga, pues podemos hacerlo para el siguiente, venga, vale. Sí, Pues ¿te venga, parece? De hecho, lo proponemos. tenemos el episodio del año anterior donde dijimos los propósitos de año nuevo, ¿no? Podemos cogerlo, revisar los propósitos y ver qué ha pasado. Ver lo que hemos hecho, hacer un pequeño análisis tú, un pequeño análisis yo y decir cuáles son nuestros objetivos para este año. Me parece muy Pues bien. está chulo. Venga, Para el vale. día 2. Venga. ¿Sí? Venga, vale. Venga, Acepto. ya está. Acepto. Hala. Listo. Ya no tenemos que hablar por WhatsApp de lo que vamos a hablar esta semana que viene. Ya nos lo preparamos en un momento y lo hacemos. Muy bien, chaval. Sí. Bueno, Edu, pues ya está. Voy a despedir a la gente y ya nos vemos la semana que viene, ¿vale? Venga, muy bien. Venga, pues ya está, nos despedimos. No sin antes recordaros, como siempre, que no dejéis de pasar por nuestra web, por triatlonyotradrogas.com, donde encontraréis la forma de contactar con nosotros. Podéis suscribiros al programa a través de Apple Podcast, de iVoox, de Google Podcast también y cualquier otra plataforma de escucha. Y todos los comentarios que nos hagáis por ahí, pues los contestaremos y serán bien recibidos. Un abrazo desde Caravaca y hasta el próximo miércoles. Venga, otro desde Murcia, nos vemos.